Carolina, por la invitación. Es un placer estar acá. Primera vez que estoy, de hecho, primera vez que estoy en la PUC, pero sí primera vez que puedo dialogar con colegas también de la Escuela de Sociología, así que muy contenta de buenos amigos además en el público. Bueno, lo que voy a hacer hoy día es contarles un poco sobre mi agenda de investigación en el campo del respeto, que es un tema que vengo trabajando hace ya unos años. Lo voy a vincular en particular a mi proyecto Fondesit en curso, que es un proyecto Fondesit en torno precisamente a parto respetado, como dijo Martina, y voy a mostrarles cómo he tratado de incorporar la lógica mixta en ese proyecto, ¿ya? Son hartos objetivos y no tengo tanto tiempo, así que voy a ir intentando hacerlo lo mejor posible y si algo no se alcanza a cubrir lo vemos en la conversación. Yo soy una gran fan de los métodos mixtos, pero hoy día también les voy a hablar de los límites y los problemas que tienen, porque son métodos de un enfoque metodológico que yo aprecio mucho, pero que tiene dificultades y en el marco del proyecto también me las he encontrado, así que vamos a ir hablando de eso también, ¿ya? Bueno, lo primero es contarles que esto está inscrito en el marco de mi proyecto Fondesit, que se titula Construyendo Respeto y Dignidad, un estudio sobre el movimiento de parto respetado, y que básicamente es un proyecto que intenta estudiar lo que yo he definido hasta ahora como procesos de producción de respeto en la vida social, ¿ya? ¿Qué es un proceso de producción de respeto en la vida social? Estoy hablando de que existen distintas dimensiones en la vida social en las cuales a veces se explicitan demandas por respeto. Con eso quiero decir que hay actores que demandan mayor respeto, mayor dignidad, un mejor trato en sus relaciones sociales, y creo que es importante que entendamos y nos preguntemos qué significan esas demandas, qué hay detrás de esas demandas y también cómo es posible dar respuesta a esas demandas. ¿Por qué? ¿Por qué me interesa estudiar procesos de producción de respeto? Por dos razones, una que es estrictamente sociológica y otra que tiene más que ver incluso con una dimensión social. Ya en el plano sociológico esto tiene que ver con una agenda de larga data. Yo vengo años haciéndome preguntas en torno al respeto. Me parece que es un objeto sociológico muy fascinante que no ha recibido tanta atención como otros objetos similares en la literatura sociológica. Y algo muy interesante que observé a partir de trabajo teórico, pero también de trabajo empírico, es que cuando uno estudia las narrativas del respeto, con eso quiero decir, cuando uno estudia qué es lo que las personas dicen, cuando dicen sentirse respetadas o dicen no sentirse respetadas, si uno estudia eso de manera sistemática, mi impresión es que uno tiene una suerte de lente, en ese sentido yo veo el respeto como una herramienta heurística, uno tiene un lente a entender lo que yo entiendo como expectativas de trato que portan los actores sociales. Con eso quiero decir que todas las personas portamos una idea de lo que creemos merecer en el trato social, qué es lo que yo creo que merezco en términos de cómo debo ser tratado por los actores, y esas expectativas de trato varían, son situacionales. Yo puedo tener expectativas de trato asociadas a trato con desconocidos, a trato con autoridades, a trato con mi pareja, a trato con familiares, pero es muy interesante estudiar esas expectativas porque esas expectativas informan, como les digo, mi sentido del merecimiento, están asociadas a mi sentido de autovalor también, porque lo que yo creo merecer está conectado con quién creo que soy, con la posición que tengo, con quién creo que soy en términos incluso identitarios, y porque es interesante interrogar esos procesos de formación de expectativas, que es algo que también me parece muy interesante. Hay una memoria del respeto, ¿no? Algo que he visto en mis estudios, previo al fondo que les estoy contando, es que si uno investiga el respeto, al menos en el caso de la sociedad chilena, que es lo que yo estaba investigando, las personas te pueden decir, yo aprendí a respetar, no, mi padre me enseñó, mi madre me enseñó, es un código intergeneracional donde tú puedes rastrear. ¿Qué se te enseñó? Por ejemplo, respetar a todos, ¿no? De capitán a paje, el respeto más simétrico, también respetos más asimétricos, al profesor siempre se le respeta, o al sacerdote siempre se le respeta, en fin. Hay toda una memoria del trato que uno puede rastrear. ¿Y por qué me parece interesante estudiar eso en términos sociológicos? Como digo, porque uno también puede hacer preguntas, uno puede preguntarse, bueno, ¿por qué cambian también esas expectativas de trato? Porque a veces pensamos que merecemos una cosa y luego pensamos que merecemos otra. Evidentemente eso está asociado también a cambios culturales, es algo, por ejemplo, Katia Araujo ha estudiado mucho asociado a los ideales de igualdad en la sociedad chilena. Los ideales de igualdad evidentemente también van moldeando, ¿cierto?, esas expectativas de merecimiento. ¿Ya? Entonces, para decirlo muy en breve, yo tomo mucha literatura de la filosofía moral, también de la sociología, de la cultura y de distintas fuentes para armar un marco teórico en torno a esto que entiendo como las expectativas de trato, que de hecho es un paper que estoy por fin terminando y que espero publicar con esta propuesta más teórica en torno al respeto como lente metodológico crucial para entender algo que hemos mirado poco, me parece a mí, ¿ya? Ahora, en términos sociales, también es relevante porque el respeto es una demanda real, ¿ya? De hecho, la dignidad, que es un concepto muy vinculado al respeto, después podemos trabajar si quieren esa conexión, también es una demanda real. En el estallido social hubo una demanda por dignidad, ¿ya? Entonces, parte de lo que yo también planteo es que las expectativas de respeto y dignidad es importante leerlas, porque también es una pregunta que nos tenemos que hacer
no solo a nivel sociológico, sino también a nivel de política pública, incluso de política social, es cómo yo puedo responder a esas demandas y hasta qué punto es posible responder también, que es una pregunta que yo me hago hace tiempo, que tiene que ver con hasta qué punto yo puedo efectivamente responder todas las expectativas de trato o todos los sentidos del merecimiento que operan en la sociedad, que también pueden ser contradictorios y pueden ser complejos también de dar respuesta a todas las demandas en juego, ¿ya? Entonces es una dimensión que es más social, que a mí me interesa, ¿ya? Entonces, en ese contexto, que es como bien ambicioso, yo empecé a pensar, bueno, yo había hecho una investigación en el doctorado sobre significaciones del respeto en la sociedad chilena, que me llevó a entender mejor como la estructura más teórica del concepto, los significados en disputa, las memorias, pero lo que dije, me falta estudiar un campo de aplicación más concreto, ¿sí? Y en ese marco se me ocurrió parto respetado, ¿ya? ¿Por qué pensé en parto respetado? Básicamente porque pensé que parto era y es un espacio en el fondo de la vida social donde la demanda por respeto se explicitó y de hecho se politizó. Y eso es súper interesante porque me permite como rastrear este circuito, por decirlo así, de producción de respeto que quiero interrogar, ¿ya? Lamentablemente la visibilidad esto no es tan buena, pero yo les voy a contar lo que dice. Básicamente lo que quiero simbolizar con este esquema es ¿cómo? ¿Quieren apasar? Eso puede ayudar, pero igual yo se los puedo leer porque en realidad es un poquito chico. Lo que quiero mostrar con esto es que hay un proceso, en el fondo, que yo creo que uno puede dibujar en torno a cualquier demanda de respeto o dignidad, evidentemente una simplificación como cualquier esquema analítico, pero nos ayuda a ordenar procesos, ¿ya? Lo que este esquema dice es que en el fondo hay ciertas experiencias de humillación sistemáticas que las personas significan como maltrato o humillación, que pueden expresarse, obviamente cuando se tematizan como una demanda por respeto, yo merezco otra cosa, merezco algo distinto a lo que estoy viviendo. Esos procesos pueden politizarse y cuando se politizan y efectivamente los actores sociales se organizan o bueno, distintas agrupaciones se organizan para darle voz a esta demanda, se producen nuevas normativas y también nuevas prácticas, ¿no? Y marcos normativos, que es lo que dice acá, que intentan poner en juego ese nuevo sentido del merecimiento que los actores están luchando, ¿ya? Entonces, la apuesta que yo tengo es que en el contexto del parto yo puedo hacer eso con mi Fondesit, ¿ya? Igual, nuevamente es un poco ambicioso, pero lo estamos intentando. En el fondo, rastrear esa experiencia de humillación y falta de respeto sistemática que han vivido muchas mujeres en el parto, observar cómo eso se tradujo en una demanda por parto respetuoso a partir de politización, porque en este campo hay politización, hay un movimiento por el parto respetado, hay de hecho un observatorio de violencia obstétrica en Chile que intenta también empujar esta nueva demanda, hay toda una red por los derechos del nacimiento, entonces hay procesos de politización. Hay también nuevas normativas, la OMS ha dictado nuevas normativas en torno a qué es lo que debe ocurrir realmente en los partos. Tenemos en Chile en discusión actualmente en el Congreso la ley Adriana, que es una ley que ha intentado regular lo que está pasando con el proceso de nacimiento en Chile. Entonces hay discusión legislativa, hay discusión normativa, pero también hay discusión práctica, ¿ya? Es lo que dice acá, nuevas prácticas relacionales, que a mí me interesa mucho, porque hoy día hay maternidades que están ofertando un parto respetado. Yo no sé si todos ustedes lo han vivido, tienen amigos que han estado embarazados, familiares, si hoy en día uno está embarazada y va a atenderse, uno puede optar por un parto respetuoso, es algo que se oferta, ¿no? Incluso tiene un valor, hay ciertas maternidades que lo ofertan, ¿no? Entonces, eso a mí me parece súper atractivo de interrogar, porque en el fondo yo digo, acá hay una demanda que se ha ido traduciendo en cambios, en normativa, en discusiones, en negociaciones entre actores. Entonces, la apuesta del proyecto es que si yo investigo ese proceso, quizás voy a poder iluminar elementos que no son solo relevantes para el parto, sino que son relevantes para esta pregunta más de fondo que yo tengo, que tiene que ver con, bueno, ¿qué pasa cuando aparecen demandas por respeto en la vida social? ¿Qué podemos hacer con ellas? Ya un poco para contarles de dónde viene el interés, la pregunta, la inquietud. Después obviamente podemos profundizar si hay algún aspecto que les llama la atención. Bueno, ahora ustedes dirán por qué el parto. Igual es interesante e importante hablar un poquito más de parto para que esto se pueda entender mejor. No sé si todos acá se habían preguntado, se habían dado cuenta que el parto era un fenómeno que se puede interrogar desde el punto de vista sociológico. Para algunas personas puede ser algo que ya vienen pensando, con Martina mismo hablando desde hace mucho tiempo, pero para algunas personas puede ser una novedad, porque el parto se ve simplemente como un fenómeno biológico. Ya, pero efectivamente el parto es un fenómeno biológico que tiene dimensiones sociales y culturales muy cruciales. Es un momento muy especial en la vida de las mujeres que gestan, o de las personas que gestan. Uno podría decir, de hecho, que es un momento liminal, en el sentido que es un momento realmente donde la mujer está en un momento de vulnerabilidad muy alto, ¿ya? Parir es un proceso además muy
muy intenso, puede ser muy sorprendente, imagino a esa persona que nunca ha parido además, y es un proceso que te pone en una situación de vulnerabilidad, pero que también puede ser un proceso de mucha lucidez y de mucha transformación para muchas mujeres, dependiendo también de cómo se acompaña esa experiencia. El punto es que no es solamente un tema biológico, el parto no es una enfermedad, ¿no? Y las sociedades han tenido que resolver dónde van a parir las mujeres, cómo van a parir, quién las acompaña, quién dirige el proceso de nacimiento. En algún momento fueron solo matronas, después fueron también los ginecólogos. Entonces es un campo donde de hecho las antropólogas médicas llevan años mirando ese proceso, porque efectivamente es un campo donde uno puede observar muchos procesos interesantes asociados, por ejemplo, a jerarquía entre médicos, pacientes, entre hombres y mujeres. Es un tema súper interesante porque además está vinculado a nacimiento, a muerte, a riesgo, también a sexualidad. O sea, es un campo complejo, ¿ya? Y lamentablemente algo que muchos estudios muestran hace muchos años, y esto no es propio de Chile, es algo a nivel internacional, es que hay muchas mujeres sistemáticamente denunciando maltratos en el parto. ¿Ya? Denuncian que en el fondo los partos que viven son partos donde experimentan distintos tipos de abusos. Esos abusos tienen una gradiente muy amplia, pueden ser desde que no te hablen de una manera adecuada, que minimizan tu dolor, puede ser que también te sometan a procedimientos que no corresponden, que hoy en día la Organización Mundial de la Salud desaconseja, pueden ser cosas más brutales como violencia física, hay una gradiente muy amplia, ¿ya? Por mucho tiempo a eso se le llamó simplemente maltrato, ¿ya? Pero hay algo ahí más interesante desde el punto de vista de la historia de los conceptos, que hemos también aprendido en este Fondesit, que para muchas, sobre todo en el activismo latinoamericano, esto es algo latinoamericano, surgió esta idea de que era importante nombrarlo como violencia, violencia obstétrica, y no solamente como maltrato, porque al llamarlo violencia obstétrica, lo que está intentando hacer el activismo es plantear que esta violencia de partida es una violencia de género, porque solo la viven mujeres, básicamente pues son las mujeres las que gestan, que además muchas veces, aunque no solamente es ejercida por hombres, eso asociado a la masculinización de la profesión médica, aunque acá también evidentemente hay también denuncias asociadas a matronas o ginecólogas mujeres, pero también fue una manera de ser escuchada, fue un gesto político muy pensado, muy intencional, ¿sí? Fue como utilizar un concepto que sabían que iba a producir irritación y que produjo mucha irritación. Al mundo médico le molesta mucho este concepto, les es muy incómodo. Y en parte lo que he podido ver en mi investigación es que la razón por qué les resulta muy incómodo es porque presuponen que al hablar de violencia y no de maltrato o abuso, hay una suerte de idea de dolo, como que en el fondo ellos quisiesen dañar, ¿se entiende? Hay una idea de que la violencia presupone una intención de daño, cuando evidentemente, sobre todo para el mundo médico, si es que han habido prácticas inadecuadas, ellos no lo asocian a algo que es como culpa de los profesionales, sino más bien asociado a una comunidad médica que ha tenido un modo de hacer las cosas por mucho tiempo. ¿Sí? Perdón, sí, me quedé con la duda. Entonces, ¿tú dices que violencia más que maltrato o abuso implica el dolo? Es la lectura que tienen los actores. Es una lectura teóricamente incorrecta, sino súper pesada, en el sentido de que tú puedes ser violento con alguien sin intención. Eso te lo va a decir la teoría de la violencia. Pero en mi investigación lo que yo observo es que la irritación que les provoca tiene que ver con que ellos sienten que en ese momento, al menos las personas que yo he entrevistado, es como si se les acusara de dolo, se les acusara de intención. Y además porque al hablar de violencia tú puedes hablar de sanciones también. Y eso también es muy complejo y ha abierto un campo de disputas muy complejo en esta área. En el fondo, ¿cómo se sanciona la violencia obstétrica? ¿Quién la denuncia? ¿Quién la fiscaliza? Además que el parto suele ser una experiencia privada. Es bien complejo el campo que abre hablar de violencia. Pero algo irónico e interesante es que obviamente cuando empezaron a hablar de violencia obstétrica empezaron a pasar cosas, porque ahí los ginecólogos le empezaron a contestar el teléfono a estas actoras sociales, a sus colectivos, a todas estas agrupaciones por el parto respetado, porque en el fondo no querían ser acusados de violencia. Entonces, esto también movió un poco el escenario, ¿ya? No sé si es el concepto más estratégico para construir hacia el futuro, pero fue un concepto bueno para tematizar el malestar que muchas mujeres estaban viviendo, ¿ya? Eso más o menos para que se imaginen el contexto. Vale, entonces, cuando surge esta idea, entonces, bueno, en paralelo también, en realidad acá no es todo tan lineal, en paralelo entonces surge este movimiento por el parto respetado, que también se conoce como parto humanizado. Es importante que sepamos que igual hay otros conceptos para hablar de esto, todos con sus complejidades y sus tensiones. Y esto empezó a generar entonces nuevos marcos normativos en torno a lo que es un buen parto, a lo que es un parto digno, ¿ya? Eso ha generado mucha discusión, pero
básicamente tanto el activismo como también ciertos organismos internacionales como la OMS, incluso el Ministerio de la Salud en Chile, a través del Chile Crece Contigo, han ido generando normativas, aplicaciones que intentan definir qué es esto que sería un buen nacer, ¿ya? Tanto para la madre como para el potencial hijo o hija, ¿ya? Y de hecho, como les contaba, hay maternidades que hoy día ofrecen un parto respetado. De hecho, esto estoy hablando en el ámbito tanto público como privado. En el ámbito privado hay ciertas maternidades específicas, tú te puedes informar de hecho cuáles son las maternidades que adhieren a los principios del parto respetado, y lo mismo ocurre incluso en el mundo público, ¿ya? Donde hay ciertas maternidades más del mundo público que son como conocidas por adherir a estos principios, ¿ya? Entonces eso es para darles simplemente un contexto y ahora tratar de contarles como qué traté de hacer yo con esto. Entendiendo ese contexto y siempre con esta agenda de fondo, que en el fondo es mi gran inquietud, ¿no? Cómo yo puedo entender tanto de dónde vienen estas como expectativas de trato, estos sentidos del merecimiento y sus posibilidades de implementarlos o no, empecé a pensar cómo yo podría armar un proyecto de investigación que me permitiera rastrear todo este proceso que estoy llamando de producción de respeto, ¿ya? Ustedes saben que los fondos sí son de 3 años, entonces igual era obviamente complejo y ambicioso tratar de hacerlo todo en un mismo proyecto, pero se me ocurrió un diseño, que es un diseño mixto, dado que tiene varios estudios cualitativos, pero tiene un estudio cuantitativo, que es, de hecho lo estoy implementando ahora y parte de lo que les voy a contar hoy día. ¿Qué fue lo que se me ocurrió? Bueno, básicamente se me ocurrió hacer 4 estudios, lo estoy organizando en términos de estudios, básicamente asociados a distintos objetivos del proyecto. Primero, partí, esto ya lo hicimos, con 2 estudios cualitativos pequeños, más introductorios, más contextuales. Primero hicimos un estudio para tratar de entender el activismo, porque pensamos que el activismo nos iba a permitir entender efectivamente cómo y por qué había surgido la demanda por parto respetado, cómo se había ido politizando. Eso me permitió también entender lo que les conté antes, cómo el concepto de violencia obstétrica surge, etc. Entonces entrevistamos a muchas activistas por el parto respetado. Eso fue bien interesante, con foco sí en Chile. Descubrimos que es una red muy regional, encontramos muchas agrupaciones, no con tanta presencia en Santiago, o sea, hay, pero fue muy interesante ver muchas voces del norte, del sur, mujeres que se han ido organizando para ya sea pelear por la eliminación de la violencia obstétrica o proponer modelos de parto más respetuosos en la línea de sus convicciones. Y también en paralelo, que eso fue súper interesante, empezamos a hacer un análisis de las normativas, porque queríamos ver cómo el mundo más de la norma legal estaba traduciendo esas inquietudes, ¿ya? Entonces nos pusimos a leer los informes de la OMS, nos pusimos a leer lo que había escrito el Chile Contigo, pero en particular nos pusimos a analizar las sesiones legislativas de discusión en torno a la ley Adriana. No sé si todos conocen esa ley, para darles un poquito, muy breve contexto, no sé si se han fijado que en Chile a veces nombramos las leyes con el nombre de una persona. Bueno, Adriana fue una mujer que vivió una violencia obstétrica muy tremenda, que de hecho deriva en la muerte de su hija. Inspirada en ese caso, se logra generar un proyecto de ley que intenta regular todo lo que tiene que ver con la atención del parto, del nacimiento en Chile, ¿ya? Es una ley que ha sido muy resistida por el mundo de los gremios médicos, precisamente porque, dado que es ley, involucra sanciones, y ha generado un debate que ha sido lento, pero muy interesante para nuestros fines, porque nos permite rastrear esas discusiones. Las discusiones legislativas se graban, ¿no? Entonces lo que hicimos fue rastrear esas discusiones legislativas que son públicas y analizar los argumentos de los distintos actores. Entonces ahí, por eso es un estudio más cualitativo, porque estuvimos en el fondo rastreando controversias, estuvimos viendo por qué les molesta la ley a ciertas personas o qué cambios proponen, por qué otros sí la apoyan y qué están proponiendo, y hicimos todo un análisis cualitativo de esa dimensión. Ese proyecto dio lugar en total a 18 entrevistas semiestructuradas, tanto con activistas, expertos, con digamos, representantes de distintos gremios, matronas, en fin. Y esta revisión sistemática de 11 sesiones legislativas generó un corpus de material cualitativo que nos permitió por lo pronto delinear controversias, ya acuerdos y controversias. Estos serían como los primeros estudios. Voy a tratar como de delinear primero el mapa de los estudios, después les voy a contar cómo los estoy intentando articular. Y luego venía eso. Entonces, primero vienen los 2 primeros estudios que me dan el marco, y luego vienen los estudios 3 y 4, que son los más complejos en implementación. Viene el estudio 3, y básicamente lo que se nos ocurrió fue hacer 2 estudios de caso
en maternidades que estuvieran ofertando parto respetado en Chile, una en clínica y otra en hospital público, porque lo que queríamos entender era qué estaban viviendo las mujeres que hoy en día, en el fondo, decidían parir en el contexto del parto respetado, ¿ya? Lo que estamos haciendo acá, hay uno que ya lo estamos terminando y otro que ha sido muy difícil, porque es muy difícil hacer investigación en el sistema público de salud en Chile. Pasar por el comité de ética ha sido infinitamente largo y mucho más largo de lo que yo pude predecir. Así que estamos terminando el estudio de caso en la clínica, pero ahora estamos por fin a punto del inicio del estudio de caso en, digamos, la maternidad pública. Brevemente, para que se imaginen ese estudio, lo que queríamos hacer es tomar a 10 mujeres por maternidad que en el fondo fuesen a atenderse en esas maternidades, entrevistarlas antes del parto y entrevistarlas después del parto. Entonces son estudios de caso pre-post, cualitativos. ¿Por qué pre-post? Porque nos parecía esencial, que es parte también de lo que quiero contarles hoy, dado el concepto teórico que tenemos de respeto, nos parecía muy crucial para poder leer la experiencia real que ellas están teniendo, la evaluación que hacen de su experiencia, entender lo que pensaban antes. Teóricamente, como les he dicho, yo entiendo que mi interpretación de si yo he sido una persona respetada o no está asociada a lo que yo esperaba. Si tú no conoces mi expectativa previa, es muy difícil que tú después puedas entender en el fondo por qué yo creo haber sido respetada o no. No sé si se entiende. En el fondo, yo y Martina podemos vivir exactamente la misma experiencia. Martina puede interpretarla como un maltrato y yo no. ¿Sí? Y un poco la hipótesis teórica del proyecto es que eso yo solamente le voy a poder dar contexto, interpretarlo, si entiendo lo que venía de antes. Es decir, las memorias que venían de antes, los miedos que venían de antes y lo que yo también consideraba adecuado. Entonces, lo que estamos haciendo es, en el caso de la maternidad privada, se los puedo contar, contactamos a un equipo médico que se declara respetado, nos pasaron en el fondo a 10 pacientes, las entrevistamos previamente, entendimos lo que portaban, tuvimos que esperar a que nacieran sus bebés, entonces ha tenido harta logística, la verdad, esperar a que pasaran unos 3 meses, porque en el fondo tampoco puedes entrevistar a una mujer cuando acaba de parir, entonces esperar a que los bebés fueran un poquito más grandes y volver a entrevistarlas para que nos contaran efectivamente cómo había sido su parto, ¿ya? Y lo que estamos intentando es que ellas en el fondo ahora puedan hacer una evaluación, ¿no? De cuán respetuosa o no fue esa experiencia y nosotros podemos contrastar esa evaluación con la expectativa previa que sabíamos que portaban. ¿Se entiende? Eso es más o menos el mono que estamos haciendo en los estudios de caso. Y en paralelo, para tener más material, vamos entrevistando también al personal médico de esas maternidades y también, cuando es posible, porque no siempre ha sido posible, a los acompañantes significativos. Ya no sé si ustedes saben, pero la ley habilita que cuando una mujer va a parir puede tener derecho a elegir un acompañante significativo, que puede ser la pareja o el padre del bebé, o puede ser otra persona también si esa circunstancia que tiene que ser otra persona. ¿Sí? Entonces quisimos también triangular las voces de los acompañantes cuando sea posible. ¿Ya? Vale. El punto es que, ya que voy a tratar de darme el paso hacia lo mixto, que yo me podría haber quedado hasta acá. Ya, yo podría haberme quedado solamente con los estudios cualitativos. ¿Sí? Tenía, en el fondo, el estudio de las activistas, tenía el estudio de las discusiones legislativas y tenía los estudios de caso, ¿no? Tanto de la maternidad pública como de la maternidad privada. Si soy bien estricta con mi proyecto y trato de mirar los objetivos que yo tenía, quizás habría sido suficiente, ¿ya? En el sentido de que estos distintos estudios vienen a poder permitir entender los distintos elementos de este marco que yo estoy entendiendo el respeto, y a poder entender lo que las mujeres pensaban, y a poder entender lo que las mujeres después experimentan, y a poder tener las voces del mundo médico, y a poder entender las controversias. Quizás me podría haber quedado hasta ahí. Y quiero insistir en eso, porque yo llevo ya unos años estudiando, como enseñando métodos mixtos, y siempre hay un tema con los métodos mixtos que es juzgar cuán necesarios realmente son, ¿ya? Avanzar hacia la regulación metodológica cual y cuanti suele ser muy costoso en tiempo y en recursos, y me ha pasado en muchos proyectos que estudiantes que inician con la intención de hacer método mixto desertan en el proceso, porque se dan cuenta que sus objetivos, ¿cierto?, podían realmente responderse solo con un método, y eso está bien, o sea, pueden responderse obviamente solo con un estudio cualitativo o solo con un estudio cuantitativo. Entonces, un poco lo que quería contarles hoy día es por qué yo decido insistir en la lógica mixta en este estudio. Si más o menos mis objetivos uno podría decir que ya están cubiertos, ¿ya? Bueno, ¿qué pasa? Se me ocurrió hacer una encuesta panel también. Esto ha sido extremadamente desafiante. Jorge me levanta los ojos como diciéndome, Maca, estás loca. Si dos amigos me han dicho cómo vas a hacer todo esto en 3 años, pero más o menos lo estamos logrando. ¿Por qué quise hacer una encuesta panel? ¿Ya? Y se los cuento desde ahí porque pienso que es interesante para un seminario más metodológico también. Porque en el fondo todos
sabemos, y eso tiene, cuando uno vincula métodos cualitativos y cuantitativos en un proyecto, yo no sé si han tenido la oportunidad de meterse en esas literaturas, algo que esa literatura siempre insiste es que la razón por la que uno vincula métodos debe estar muy clara. Y hay distintas razones por las que uno puede vincular métodos cualitativos y cuantitativos. A veces tiene que ver con temas muy pragmáticos y muestrales. Por ejemplo, a lo mejor yo tengo un estudio con una muestra muy pequeña que lo estoy haciendo a nivel cualitativo y tengo interés en inferir a la población general y por ende hago un estudio cuantitativo para después poder inferir a esa población los hallazgos de mi estudio cualitativo, por ejemplo. Otras veces tiene que ver simplemente con complementar métodos que sabemos que lo cualitativo nos permite cosas que lo cuantitativo no. Entonces a veces yo necesito estudiar un fenómeno desde el punto de vista de la narrativa y de la numerización y veo una cierta fortaleza en combinar. Hay lógicas diversas para hacerlo. ¿Por qué yo quise hacerlo también? Porque uno de los objetivos que para mí siempre ha sido importante es tratar de entender lo que voy a llamar como la estructura de ventajas y desventajas que hay detrás de la experiencia de respeto, ¿ya? Y voy a explicarme acá, y esto tiene que ver con la pregunta por la desigualdad, ¿ya? En Chile llevamos mucho tiempo hablando de la desigualdad del trato, ¿sí? Ese es un concepto que de hecho también Katera ha acuñado, que ha estado presente en muchos estudios, y tiene que ver con que pensamos que sistemáticamente, ¿cierto?, las personas, ¿cierto?, que dicen ser maltratadas o que se sienten maltratadas son personas que están en desventaja, muchas veces por razones socioeconómicas, muchas veces por razones de clase, en términos interseccionales, también podemos pensarlo en términos de clase y género, etc. ¿Ya? Con mis estudios de caso, dado que unos en maternidad pública y otros en maternidad privada, yo puedo iluminar un poco eso, ¿cierto? Porque tengo el supuesto razonable, dado cómo se estructura el sistema médico en Chile, de que efectivamente van a haber personas de clase alta, o con mayor probabilidad personas de clase alta que se atiendan en las clínicas, y personas con más probabilidades de clase baja que se atiendan en el hospital. Pero evidentemente tengo un tema muestral, son poquitos casos, ¿ya? Y yo quisiera tener la oportunidad de interrogar esas diferencias sociodemográficas en una muestra más amplia. Y para eso avanzar hacia una lógica cuantitativa era interesante como complemento. Entonces, ¿qué fue lo que se me ocurrió? Lo que se me ocurrió fue intentar implementar lo que estoy entendiendo como la primera, me parece, encuesta panel sobre nacimiento en Chile. En Chile hemos hecho encuestas de nacimiento, pero en general se hacen solamente post, es decir, hemos entrevistado a muchas mujeres, se les ha encuestado y se les ha preguntado cómo fue su parto. Pero hay pocas encuestas que te interroguen cuando estás embarazada, ¿ya? Entonces lo que se me ocurrió fue, por eso el objetivo está fraseado de esta manera, tratar de interrogar las expectativas de trato en el parto, es decir, lo que esperan de sus partos mujeres gestantes de la región metropolitana, así lo planteé en un inicio, entender cómo esas expectativas se asocian, ¿cierto?, de acuerdo a criterios sociodemográficos y también obstétricos. La diferencia entre ser primípara o multípara, por ejemplo, puede ser relevante en el marco de esas expectativas, es decir, si es tu primer parto o has parido ya muchas veces. Y luego observar el nivel de concordancia con lo que efectivamente pasa en el parto. Por eso es un panel, básicamente porque lo mismo que estoy haciendo en la lógica cualitativa de los estudios de caso, que es la entrevista cualitativa pre-post, acá la estoy aplicando al campo de la encuesta pre-post, ¿ya? Entonces, bueno, los objetivos específicos básicamente desagregan eso, ¿sí? Perdón, dale nomás. ¿Solo consideraste mujeres heterosexuales? Bueno, esa es una gran discusión que tuvimos. Sí, o sea, no es un criterio de exclusión no ser heterosexual, simplemente que no creo que mi muestra me permita dar cuenta con un N suficiente de mujeres no heterosexuales, por lo que les voy a contar ahora. Básicamente que hacer un panel es muy caro, entonces no voy a tener una muestra tan grande como yo hubiese querido, ¿ya? Hacer un panel, no sé si han tenido experiencia en panel, metodológicamente es muy costoso, básicamente porque hay que darle seguimiento a las personas. Y eso implica que personas que ya no les gusta contestar encuestas, porque en general a nadie le gusta mucho contestar encuestas, tienen que contestarte 2 veces, ¿ya? Y además con una guagua chica, yo igual quiero que observen ese desafío de que alguien que está embarazada te conteste una encuesta y que además después esté dispuesto a contestarte de nuevo cuando su guagua tiene 3 meses, ¿no? Que puede ser una etapa extremadamente demandante en la biografía de cualquier persona, ¿ya? Entonces, lo que se nos ocurrió, voy a avanzar un poquito por tiempo, fue esto. Lo que se nos ocurrió fue, evidentemente, pensar en un muestreo probabilístico, es decir, un muestreo que nos permitiera inferencia a toda la población de mujeres gestantes del país. Estaba fuera de las posibilidades, yo estoy financiando esto con un fondo, es decir, que me da recursos, pero no tan ilimitados.
Entonces pensamos en hacer un muestreo no probabilístico por cuotas definidas de acuerdo a sistemas de salud, con la intención de que efectivamente ojalá podamos dar cuenta de cómo varían estas expectativas y también esta experiencia en función de criterios de clase y también en intersección con otras variables que pensamos que si generábamos cuotas por sistema de salud lo íbamos a poder lograr. ¿Por qué las cuotas están acá? Básicamente uno pensaría que la distinción clave en Chile es FONASA y SAPRE. Sabemos que en general la mayoría de la población está en FONASA y hay menos población en ISAPRE, eso ya te genera una buena distinción. Pero también sabemos que al interior de FONASA hay varias distinciones que son clave, ¿ya? En Chile hay algo que se llama el bono VAT, no sé si han escuchado de eso. Básicamente es una política pública que permite que una mujer que está en FONASA, pagando un adicional que está fijo, suelen ser 300.000 pesos aproximadamente, puede atenderse en una clínica si lo desea, ¿ya? Pero en ciertas clínicas, las clínicas adscritas al sistema Bonopat, ¿ya? Entonces, estructuramos la muestra de la siguiente manera. Estamos buscando un grupo de mujeres que vaya a parir en un hospital público teniendo FONASA, mujeres que vayan a parir en una clínica producto que pagaron el Bonopat, pero siguen siendo mujeres de FONASA, mujeres que siendo de FONASA van a parir en el hospital, pero van a pagar por una mejor experiencia, que es lo que se llama el pensionado en el contexto del hospital, es una mejora de tu experiencia versus el hospital tradicional, y las mujeres que tienen ISAPRE y van a parir en una clínica, ¿ya? Estamos calculando una muestra mínima de 440 casos. ¿Por qué? Porque dado que es un estudio cuantitativo y yo quiero utilizar la potencia de lo cuantitativo, que básicamente está asociado a que me permita estudiar patrones relacionales entre variables, que es lo que lo cualitativo me permite hacer de menor medida, estoy pensando en el mundo ideal, ojalá tener mínimo 80-90 casos por cuota, ¿ya? Y sabemos que existe algo que se llama la atrición, que básicamente hay mucha gente que después no va a querer contestar. Entonces, estoy estimando que voy a perder parte de la muestra, ¿sí? Como mínimo un 25%, siendo súper optimista. Ya hay estudios que tienen mayores atriciones, ¿ya? Entonces, planeamos nuestra muestra así. Esto es todo en ideal. Básicamente, imaginamos estos 4 mundos. Estamos yendo a buscarlos actualmente. De hecho, si conocen a una mujer gestante, yo les agradecería infinitamente que nos ayuden a llegar a ella. Ha sido extremadamente desafiante. De hecho, tuvimos que pagar una campaña comunicacional que no fue barata para lograr llegar a las mujeres gestantes, porque además estamos en un país con crisis de natalidad. Entonces, eso es muy real. O sea, de hecho, le he pedido a muchas personas que me ayuden y todos me dicen como, Maca, qué impresionante que al escucharte me doy cuenta que no conozco a nadie que está embarazada. ¿Quieres preguntar algo? No, perdón. Entonces, ese es el mundo ideal. Igual estoy optimista porque lanzamos la encuesta hace 2 semanas y ya tengo 100 casos, entonces no está tan mal, pero realmente ha sido un trabajo bien grande, ¿sí? La atribución esa que estimaron es basado en otros paneles. Sí, basado en otros paneles, pero no paneles de parto en particular, sino experiencias paneles en general. Por ejemplo, está el panel del COES, que bueno, un panel gigante. Igual este es un panel muy específico, entonces puede que nos sorprendamos. Puede que sea mucha más atrición o menos atrición. Ahora, en base a mi estudio cualitativo, yo ya presumo que va a ser muy desafiante, porque nos ha pasado muchas mujeres con mucha buena disposición que cuando intentamos entrevistarlas la segunda vez están súper complicadas, están amamantando, pasa algo, te terminan dando la entrevista medio por WhatsApp, te empiezan a mandar audios, se empieza a transformar como una... Yo creo que vamos a tener que... Hay un desafío metodológico grande en torno al seguimiento que yo más o menos había anticipado, pero sin duda va a ser más difícil de lo que yo también imagino, ¿ya? Así que sí, pero puede que sea optimista. De hecho, les confieso también que a la consultora le costó tomar la decisión de aceptar mi propuesta. O sea, estaban súper asustados porque no sabían qué iba a pasar. Era un estudio que no habían hecho, no sabían cuán fácil iba a ser llegar a esta población. Pero bueno, yo soy optimista crónica, como dicen mis amigos, así que estamos intentando que esto funcione. Vamos a ver. Pero básicamente, como les contaba, un poco la razón por la que insistí en tratar de hacer este estudio cuantitativo es porque si logro esto, espero poder básicamente analizar de manera más sistemática las estructuras de variables que están detrás de este fenómeno, es decir, cuáles son las variables tanto sociodemográficas como obstétricas también, que me permiten entender no solamente lo que las mujeres esperan y lo que las mujeres viven, sino fundamentalmente el diferencial entre expectativa y realidad, entre expectativa y experiencia, que eso es algo que yo quiero intentar medir de una cierta forma y pienso que medir ese diferencial, si lo logro hacer,
va a ser muy rico para ser complementado con el material cualitativo que voy recogiendo en paralelo, ¿ya? Bueno, no creo que me quede tanto tiempo. ¿Cómo estoy? No, ya. Voy a tratar de cerrar. Muy rápidamente les voy a hacer una reflexión final sobre desafíos y cosas que podemos conversar. Había traído como las dimensiones analíticas de la encuesta, pero bueno, básicamente contarles muy brevemente que además de medir cosas, aspectos sociodemográficos, desde nivel socioeconómico, etcétera, y temas obstétricos, fundamentalmente me refiero con esto si es su primer parto o no, si vivió violencia obstétrica antes, el tema de la memoria. Algo que ha sido muy importante para mí y que vamos a ver cómo resulta es que les estoy preguntando a las mujeres qué es lo que es importante para ellas, es decir, qué sería importante para ellas que ocurriese en muchas dimensiones, desde tu autonomía, desde que se respeten tus decisiones, de cómo sea la infraestructura, de lo que tiene que pasar con tu bebé, de lo que tiene que pasar con tu acompañante, todas las dimensiones involucradas en el proceso de parto. Y también les estoy pidiendo una predicción, qué creen que va a pasar. Es decir, qué es importante para mí y qué creo que va a pasar. Esa es la primera ola de la encuesta, ¿ya? Y la segunda ola de la encuesta está enfocada en entender experiencia de cumplimiento. ¿Qué pasó finalmente? ¿Ya? Quiero hacer un contraste entonces, en medir ese diferencial entre cuánto valoraban ciertas dimensiones, qué pensaban que iba a ocurrir en función de también lo que han escuchado, de sus memorias, de su historia, y luego cómo están evaluando entonces su experiencia finalmente una vez que ocurre. Ya, muy rapidito, como algunas cosas que podrían ser interesantes conversar en el campo de los métodos mixtos. Cuando uno diseña métodos mixtos, un desafío como bien relevante es decidir si el estudio va a ser secuencial o va a ser convergente. Ya, eso es algo que podemos discutir más en profundidad si les interesa. Básicamente tiene que ver con entender si la recogida de datos va a ser simultánea en lo cualitativo y lo cuantitativo o va a ser secuencial. Es decir, primero va a haber un método cualitativo y después un cuantitativo o viceversa. ¿Ya? Cuando yo planeé este estudio, lo planeé secuencial, porque es la lógica más habitual y más sencilla, en el sentido que cuando uno piensa un estudio de manera secuencial, lo que uno está pensando es, voy a primero aplicar un estudio, por ejemplo, cualitativo en mi caso, voy a tomar los hallazgos y con esos hallazgos yo voy a informar la creación de un estudio cuantitativo para luego hacer un proceso de medición. Cuando uno hace la lógica convergente, es decir, cuando uno decide hacer los estudios al mismo tiempo, tú no tienes esa posibilidad. Entonces, es más desafiante, porque en el fondo tienes que tener muy claras tus preguntas y tus hipótesis, dado que vas y recoges materiales de manera simultánea. Y luego simplemente analizas el contraste, ¿no? Hasta qué punto ambos estudios llevaron a una convergencia o a una divergencia de resultados. Entonces, un desafío claro que voy a tener en este proceso es que yo obviamente diseñé todo de manera secuencial, pero la realidad se interpuso en el camino, que también suele pasar, entonces claramente me he demorado muchísimo más en entrar al campo de lo que yo pensaba, entonces voy a tener fases secuenciales, pero claramente también fases convergentes. Eso va a tener desafíos para mí en la interpretación de datos, ¿ya? Porque en el fondo básicamente no pude esperar a crear el instrumento cuantitativo y esperar a que hubiera terminado toda la recolección de data cualitativa, lo que fue bien desafiante y tuve que ver cómo resolverlo. De hecho, le mandé encuestas a muchos amigos y amigas que algo sabían del tema para que me ayudaran, para que ojalá no se me escapara ninguna dimensión analítica, porque la idea es que las dimensiones ojalá vengan de un estudio cualitativo, ¿ya? Después van a haber varios desafíos. Voy a mencionar dos cositas por si pueden ser interesantes para la discusión. Quiero hablar de análisis de datos y también quiero hablar del concepto de la metainferencia, que es un concepto bien interesante que está en la literatura de métodos mixtos y me parece interesante ponerlo en discusión. Voy a partir por lo de los métodos de análisis. Un desafío grande de los métodos mixtos, una vez que tú resuelves si el estudio va a ser convergente o va a ser más bien secuencial, es cómo analizas los datos, ¿no? Cómo analizas los datos para efectivamente ponerlos a dialogar. La tentación que ocurre en muchos estudios es que tú haces el análisis cualitativo por un lado, haces el análisis cuantitativo por el otro y luego finalmente haces como una suerte de contraste de convergencias y divergencias, ¿ya? Esa es como la manera sencilla de resolverlo. Pero la metodología, toda la literatura de métodos mixtos se ha ido como sofisticando y están intentando generar estrategias para hacer eso de manera más sistemática, ¿ya? Entonces, algo por ejemplo que se hace mucho y que yo creo que es interesante es, y vamos a intentar también hacerlo en el proyecto, es tener un acercamiento más tipológico al análisis cuantitativo. Si alguno sabe de análisis cuantitativo, estoy pensando por ejemplo en análisis de clúster, análisis de tipos, de perfiles,
buscar perfiles en la data cuantitativa. En este caso yo podría, por ejemplo, preguntarme por perfiles de gestantes, grupos de mujeres que comparten ciertas experiencias, y después ir a rastrear esos mismos perfiles a la data cualitativa. ¿Por qué eso podría ser interesante? Porque si tú logras eso, de alguna manera es como que pones la data en un mismo nivel, ¿no? La unidad de análisis pasan a ser estos grupos, ¿no? Y al lograr eso, tú podrías lograr algo que en esta literatura le llaman el joint display, que básicamente es un concepto para hablar de una tabla combinada, donde tú podrías combinar tanto información cualitativa como información cuantitativa al mismo tiempo, ¿ya? No lo puedo mostrar porque todavía no he llegado a este punto, pero les puedo contar de qué se trata. Básicamente, no es tan raro en realidad, son estrategias de visualización, pero básicamente tiene que ver con, por ejemplo, tener una tabla donde yo pudiera tener, por ejemplo, tipo 1, tipo 2, tipo 3, que son los perfiles de mujeres que encontré en mi encuesta, datos cuantitativos sobre esos grupos, promedio, por ejemplo, de experiencia de maltrato, podría ser promedio de experiencias de buen trato, etcétera, o porcentaje de malas experiencias, en fin, lo que sea relevante para la descripción de mis grupos. Y en paralelo, en la misma tabla, yo pueda tener extractos de entrevistas de mujeres que yo podría también clasificar como parte de esos grupos en el material cualitativo. ¿Se entiende? Entonces yo lo que hago es iluminar a través de la narrativa la experiencia que está detrás de los números. ¿Se entiende? Es decir, yo presento data descriptiva y le doy textura, por decirlo así, a esa data con lo que estoy observando en las narraciones cualitativas, ¿ya? Entonces ese va a ser un desafío dentro de otros para mi proyecto, ver cómo yo logro o no logro hacer eso. Y lo último que quiero mencionar, que es algo que me da vuelta hace tiempo, es que la literatura de método mixto está intentando, como hace ya unos años, sofisticarse, tener sus propios marcos de evaluación de calidad, y un concepto que se ha vuelto importante en esa literatura es el concepto de la metainferencia. La metainferencia básicamente es un concepto que apunta a que si tú vas a hacer un estudio cualitativo, un estudio mixto, perdón, y tú quieres demostrar que ese estudio es de calidad, es decir, que valió la pena hacerlo en el fondo, y que valió la pena que no fuese solamente un monométodo, solo cuanti o solo quali, tú tienes que poder demostrar, que es algo que siempre es argumental, tú tienes que poder demostrar que aquel hallazgo al que estás arribando es un hallazgo al que tú no habrías llegado si solo hubieras hecho un estudio cualitativo o solo un estudio cuantitativo. Tú tienes que ser capaz de convencer al lector de que ese hallazgo al que estás llegando es un hallazgo que se nutre de ambos métodos y que solo existe producto de eso. Por eso esta idea de la meta-inferencia, en el fondo, es como yo logro inferir un hallazgo que no habría visto sin combinación de datos, ¿ya? Yo quisiese lograr eso con este proyecto, o sea, quisiese lograr demostrar, porque también creo que es interesante desde el punto de vista incluso como más pedagógico, como de hacer una reflexión sobre la productividad de los métodos mixtos, quisiera poder mostrar ese proceso de metainferencia. Pero no es tan fácil mostrar, porque como muchas veces pasa en la ciencia, al final es un ejercicio bien argumental, es demostrar que tu hallazgo, tu hipótesis, viene efectivamente de esa combinación metodológica, ¿ya? Así que yo presumo que ese va a ser uno de los hallazgos grandes que voy a tener en el proyecto. Y solo para cerrar, por si también lo quieren como que lo conversemos un poquito, yo que ya llevo unos años mirando esta literatura, yo creo que igual yo tengo la impresión de que a pesar de que los métodos mixtos son súper interesantes y atractivos, igual todavía tienen que demostrar su utilidad. O sea, todavía tienen que dar prueba de que efectivamente hay cosas que logramos ver efectivamente por la combinación metodológica que si no, no veríamos. Y no siempre es así. Yo me ha pasado ya con muchos proyectos de darme cuenta que finalmente la potencia de una hipótesis viene solo de lo quali o viene solo de lo quanti. Y a veces esa combinación puede ser un poco accesoria. Entonces yo creo que es importante también ponernos como estándares de justificación de la necesidad de esa combinatoria, porque requiere tiempo, porque es más costoso, porque requiere recursos que a veces no tenemos. Entonces si nos vamos a embarcar en un estudio mixto, yo creo que tiene que estar como bien justificado. Sería un poco mi recomendación. Ya, por ahí, para que podamos conversar un poquito.